Bien, amigos, bienvenidos a este su espacio de su podcast Disidentes Jurídicos. El día de hoy, siendo viernes 11 de abril, nos embarga profundamente la tristeza de la tragedia que lamentablemente ocurrió en el Jet Set el pasado lunes 8 de abril, la madrugada de ese día. Un día realmente histórico, nefasto y que va a crear precedentes. Nos acompaña como siempre Daniel Arias Abad. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, Dalkiri, ¿todo bien dentro de lo que cabe? De esta situación que estamos viviendo aquí en la República Dominicana, especialmente en el Distrito Nacional, con la tragedia del Jet Set, donde hasta ahora creo que van alrededor de 221 fallecidos Así y es. varias personas ingresadas 180 hasta el momento. en clínicas y hospitales de nuestro país. Así es. Entonces, la idea del podcast del día de hoy va a ser tratar de abordar algunos puntos que son necesarios tratarlo. Evidentemente, dentro del marco del respeto, dentro del marco del dolor y el acompañamiento de cada una de las familias y de las personas que de una forma directa o indirecta, pues hemos sido todos víctimas de este lamentable suceso. Entonces, en esa tesitura vamos a abordar diferentes aristas que han surgido, un poco más que nada para orientar y para llamar a reflexión, que creo que es lo que nos compete en este momento. Ante esta tragedia, lo idóneo y lo ideal no sería tal vez buscar culpas, buscar responsables, sino hacer un análisis profundo de el por qué pasó esto y de qué otras cosas más pudieran pasar en aras de buscar posibles soluciones y evitar, sobre todo, tragedias futuras. Entonces, vamos a empezar con la intervención de Daniel, que nos va a hablar un poco acerca de tal vez las responsabilidades civiles a nivel de lo que ocurrió. Y luego, pues, yo voy a hablar un poco acerca del manejo que está teniendo el INASIF con el protocolo de la entrega de los cuerpos y todo ese tipo de situaciones. Bien, gracias, Dalkiris. Bueno, mira, en primer lugar, evidentemente dar nuestras condolencias a todos los familiares, todas las personas que han perdido a alguien en esta tragedia y también las personas que están heridas, evidentemente, y que muchos de ellos no sabemos si van a sobrevivir o no. Nuestras condolencias sinceras, nos hemos sentido muy afligidos, igual que la mayoría de la población, porque es un lugar donde nosotros mismos visitamos y cualquiera pudo haber estado ahí. Muchos de nosotros consideramos la posibilidad de ir a esa fiesta y al final, por una razón u otra, no fuimos. Es un momento difícil, evidentemente hay un duelo que tiene que sanar, pero también hay una parte jurídica que es la que nos corresponde a nosotros tratar y vamos a intentar respetuosamente tratar sobre eso. Y vamos a enfocarnos, en el caso mío, mi comentario va enfocado en qué tipo de reclamaciones puede hacer las personas que han sufrido, ya sea la pérdida de un familiar o que han resultado lesionados en esta tragedia. ¿Qué tipo de reclamos, qué tipo de responsabilidades pueden acarrear vamos a decir, los propietarios de la discoteca Jet Set? Miren, hay dos tipos de responsabilidades para los particulares, que es la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Para el Estado está la responsabilidad patrimonial. Entonces, he visto muchos comentarios, he escuchado también de abogados y personas indicando que si esas personas pueden caer presas, que qué puede pasar, cómo las personas pueden reclamar. Una de los comentarios que escucho, de los argumentos que se han desarrollado, es la posibilidad de que los propietarios o algunas personas responsables de ese local pudieran ser procesados por homicidio involuntario. El homicidio involuntario es una infracción penal que está contenida en nuestro Código Penal, el cual indica, en resumen, que si por la negligencia, inobservancia, falta de cuidado de una persona resultare en la muerte de otra persona, pues pudiera ser catalogado como un homicidio involuntario. Es decir, la persona no tiene la intención de matar a nadie, pero hay una negligencia que comete que genera el riesgo y luego el resultado de que una persona fallezca. En este caso, se derrumbó el techo de la discoteca Jet Set y se está discutiendo si es posible que haya una negligencia a tal nivel que pudiera generar este tipo de infracción penal. En principio,
mi punto de vista es que no, dependiendo. Para que haya un homicidio involuntario, a mi entender, tiene que haber un nivel de previsibilidad suficiente de la posibilidad de que ese techo se cayera. Para eso se necesita evidencia, y la evidencia para ello debe ser que en algún tipo de inspección privada o pública se le haya anotado, se le haya indicado el alto riesgo de desplome, por ejemplo, de ese techo. De lo contrario, hablar exclusivamente de que, bueno, no se le dio mantenimiento, que falta de mantenimiento, tal cosa, o que tal vez pusieron algo en el techo que no debieron, creo que no es suficiente para que esa negligencia o esa falta de cuidado se convierta en digamos, pueda generar la responsabilidad penal del homicidio involuntario. Esa es mi opinión, pero ya la fiscalía investigará, saldrán a relucir cosas, informaciones, y veremos entonces más adelante si realmente existía una indicación de expertos y una advertencia real de esta posibilidad. Pero también está la posibilidad de la responsabilidad civil, que es donde yo me adhiero que existe mayores, mayor adecuación a estos hechos. El Código Civil Dominicano dispone diferentes tipos de responsabilidades civiles. En este caso, la que tal vez más se adecua a estos hechos es la responsabilidad civil que está establecida en el artículo 1386, que es la causada por las ruinas de los edificios. Pudiera discutirse si también la responsabilidad civil del guardián de la cosa inanimada pudiera también dar lugar, pero creo que se ajusta más el de las ruinas de los edificios, porque en este caso se derrumbó un edificio y, vamos a decir entre comillas, sus ruinas fue la que causaron el daño. Pero no tenía que haber el precedente de la declaración de tal infraestructura en ruina. Eso pudiera discutirse, pero yo entiendo que no necesariamente, entiendo yo, de que no tiene que estar declarada como una ruina, sino que ese artículo 1386, a mi entender, claro, y a mi análisis jurídico, se refiere al derrumbe, al desplome de las edificaciones. No es que ya estén en ruinas y que yo me tropiece con esas ruinas, por ejemplo, sino que el derrumbe, y por lo tanto se convierte en ruinas, genera ese tipo de daño. Pero ya sea por el de las ruinas o sea por el de la cosa inanimada, que está en el artículo 1384 del Código Civil, párrafo 1, pues entonces los propietarios de ese local, de la empresa que sostenía ese local, pues pueden ser responsables civilmente por las lesiones que causaron y por las muertes que causaron. Y ya ahí entonces tendrá que analizarse cuánto, como se ha discutido aquí muchas veces, cuánto vale un muerto, y más en una tragedia como esta. Y sabemos que no es solo la vida, sino hay personas que eran proveedores de su familia, que ya la familia no va a poder tener ese sustento. Hay personas que eran altamente productivas y hay que analizar ahí el lucro cesante, lo que dejan de percibir esas personas. Y todo eso lo tendrá que analizar un juez al momento de que le lleguen este tipo de demandas, que naturalmente llegarán. Estas empresas muchas veces tienen seguros para eventos como este, incendios, derrumbes, lesiones. Es posible que tuvieran seguro y hay que ver entonces el límite del seguro, que también pudiera colaborar para cubrir los daños que en un momento dado se determinen. Comentarios que he escuchado, que me gusté, lo anoté para que quería tratarlo, es que muchas dicen, pero ¿qué pasa si la empresa empieza a distraer fondos? Que eso es importante también, que la gente, estamos en un duelo, pero si tienen la decisión de demandar, es mejor hacerlo lo antes posible. Pero yo entiendo que esta empresa no se va a disponer a eso, por dos razones. Primero, porque entiendo que, independientemente de la tragedia que sucedió, son empresarios, digamos, éticos, dentro de lo que cabe. O sea, está bien, tal vez hubo una falta de mantenimiento, lo que sea, pero eso no quita que son empresarios conocidos y que se manejan con cierto nivel de ética. Y la segunda razón es porque las fechas quedan registradas de los movimientos que usted haga. Y usted se imagina que salga a relucir a la luz pública de que tal empresario
después de la tragedia, empezó a mover todos sus fondos, empezó a transferir todas sus propiedades, justamente para no cumplir con un reclamo económico que venía. Usted se imagina la indignación que eso va a generar y las consecuencias que le va a generar a esa persona o a ese empresario. O sea que no creo que ese sea lo más adecuado, ni que sus abogados le recomienden eso, o al menos yo no se lo recomendaría. Y también otra cuestionante que surge aquí es si el Estado dominicano pudiera ser también responsable patrimonialmente. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una obligación de supervisión, una obligación de inspección que probablemente no la haya cumplido. Probablemente no la haya cumplido. Entonces, ahí también las personas que han sido afectadas pudieran incluir en una posible demanda pues al Estado dominicano por su falta de inspección. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, en cuanto a la tragedia del Jet Set, la vía más adecuada desde mi punto de vista y análisis jurídico es una demanda en responsabilidad civil a esa empresa, probablemente al seguro, si están asegurados, y también al Estado por la falta de inspección. Y lo ideal es hacerlo lo antes posible para que pueda, ¿verdad?, ser satisfecho su reclamo. Esa es mi opinión, Adalkiri, respecto de esta tragedia. Realmente un hecho muy lamentable. Tú hablabas, antes de abocarme a la opinión que voy a dar, sobre la falta de evidencia por falta de la negligencia o la falta de cuidado para la responsabilidad penal en un tema de un presunto homicidio involuntario. Y aquí me parece necesario, y obviamente neurálgico también, traer a colación el tema de la posible evidencia que se pueda o no encontrar en este escenario. ¿Por qué? Porque, señores, ya ayer en las noticias todo, lo que quedaba ahí, todos los escombros fueron retirados, el lugar fue incluso fumigado, ya se hizo una limpieza total y rotunda. En ningún momento de las imágenes que yo pude apreciar vía televisiva se vio que se manejara como una escena, si se quiere así llamar, del crimen. Entonces, a nivel probatorio, habría también que analizar qué vía y de qué forma se van a poder determinar cuáles fueron las condiciones que tenía esa infraestructura, si todas esas paredes, todo el insumo que había ahí, fueron removidos totalmente. Y no se sabe ni siquiera en propiedad de quién lo tiene. ¿Cómo pudiéramos hablar o cómo pudiéramos determinar de la condición real que tuvo o que no tuvo la infraestructura, y de que si tuvo o no tuvo un cuidado, si no se va a contar, o hasta el momento no se cuenta, no se puede decir que se tiene esas herramientas o eso que fue parte de la estructura debidamente protegido a través de una cadena de custodia? Que, por ejemplo, hubo fiscales que se pronunciaron y establecieron que el COE era el que habían autoridades y habían instituciones que eran la voz autorizada, etcétera, etcétera. Y si se pensaba o si se podía prever este tipo de acciones o este tipo tal vez de demandas que pudieran venir o pudieran no venir, eso ya va a depender de cada una de las víctimas, pues con qué van a contar a nivel probatorio para poder irse de un lado o de otro lado. Eso es una situación ahí que me parece interesante abordar. Con relación a la opinión que voy a compartir con ustedes, es realmente sobre algo que me ha impactado y me ha chocado muchísimo. Primero porque lo que voy a contar y de lo que voy a hablar es algo de lo que yo pude presenciar a través de mis sentidos y de lo que viví a motus propio. Cuando yo estaba realizando la maestría en Criminología y Ciencias Forenses en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros tuvimos la oportunidad de ir al INASIF y de ir al Instituto Nacional de Patología Forense y de ver las condiciones, cómo se hacían las autopsias, cómo se hacía todo el trabajo hasta llegar a un tema de emitir un acta o un informe de autopsia. Y al día de hoy, eso fue aproximadamente en 2021, antes de pandemia tal vez, o próximo a la pandemia. Y al día de hoy, todas esas negligencias, que incluso hubo un reporte realizado por Nura Pieria el 30 de mayo del 2021, donde
ella pudo acceder con una cámara oculta y pudo ver las condiciones en las cuales se encontraban esos estamentos y esas instituciones. Una deficiencia total, una infraestructura y con condiciones alarmantes. Se podían observar y se pueden observar formas inadecuadas y deplorables. Y al día de hoy, ese lamentable evento ocurrió, como ya hemos dicho, el lunes 8 en la madrugada. Hoy estamos a viernes a las 4:03 de la tarde al momento de esta grabación. Y al día de hoy lo que bombardea las noticias y las redes sociales es la cantidad de personas que se encuentran en el INASIF esperando porque le entreguen el cadáver de las personas que han fallecido. Donde uno de los reclamos mayores es que incluso han entregado cadáveres equivocados. O sea, le entregaban, por ejemplo, el cuerpo de una persona pensando que era la otra o con una identificación no adecuada. Y evidentemente esto tiene que ver con el tiempo que ha transcurrido, donde probablemente esos cuerpos y esos cadáveres se encuentren ya en un estado de descomposición que con el nivel de deficiencias que tenemos a nivel de ciencias forenses, va a ser o probablemente sería difícil la identificación de estos cuerpos. Había un comentario de un joven que decía que con todo el respeto y que admiraba y todo lo demás, y no deja de ser cierto y me llamó mucho la atención, porque por ejemplo el cadáver de, Dios lo tenga en su gloria, de Ruby Pérez fue uno de los últimos que se rescató en ese lugar. Sin embargo, ya el día de ayer le estaban dando cristiana sepultura. Lo que no ha pasado con cuerpos de familiares que han estado en el INASIF desde el martes en horas de la mañana y que hoy, al día de hoy, todavía no se lo han entregado. Entonces, para que podamos nosotros entender esta situación, en el INASIF cuenta con muy pocos médicos forenses. Y esos médicos forenses, amén de que tienen que ser médicos, de que aparte tienen que tener una especialización forense y todo lo demás, y que tienen que ser designados, el salario que reciben es ínfimo. Y eso se ve no solamente en casos de catástrofe como esta, sino también en el día a día del quehacer jurídico. Hay también un debate muy interesante sobre la obligatoriedad o no de que, o la necesidad de que se tenga que realizar o no una autopsia cuando ya se sabe a ciencia cierta por lo menos la causa que produjo la muerte. En ese sentido, nosotros me voy a permitir analizar un poco la ley 136 que habla sobre la práctica de la autopsia judicial en la inspección preparatoria del proceso penal. Y es un asunto que nosotros tenemos que tener claro. O sea, se ha entendido que en todos los casos obligatorio y necesariamente tiene que hacer una autopsia. Sin embargo, la propia ley ha establecido la obligatoriedad de dicha práctica en su artículo número 1 en todo caso de muerte sobrevenida y ha especificado situaciones puntuales. Una de ellas es cuando existan indicios o sospechas de que haya sido provocada por medios criminales. Podemos descartar eso, entiendo yo, hasta el momento. 2, por alguna forma de violencia criminal. 3, que haya sido una muerte repentina o inesperada cuando la persona aparentemente disfrutaba de una buena salud. 4, si la persona estuviera en prisión. 5, cuando proviene de un aborto o de un parto prematuro. 6, si fue por suicidio o por sospecha de tal. Y 7, en toda otra especie que sea procedente a juicio del procurador fiscal o quien haga a sus veces durante la instrucción del proceso. O sea que necesariamente para entender la obligatoriedad de que a todos los cadáveres que llegaron al INASIF se le tenga que hacer una autopsia, debemos de partir de la lógica, según lo que dice la ley, de que eso ha sido una instrucción que ha emitido el Ministerio Público, según lo que dice la norma. Y de ser así, entonces habremos de partir o debemos de pensar que tendrá el Ministerio Público la facultad, o tal vez está dentro de sus pensamientos, dirigir algún tipo de proceso penal. O de investigación, por lo menos. Descartar o no la posibilidad de un procesamiento penal. Exactamente. Pero realmente su obligación es investigar, porque es lo que yo decía en mi comentario, de que si bien lo que yo pienso es que no, pero puede que sí. Claro. Eso ya lo dirán las evidencias, porque si la fiscalía encuentra evidencia
como le decía, bueno, pienso yo, pero puede ser otro tipo también de evidencia, pero eso sería, digamos que, bien puntual, de que mira, se te hizo una evaluación al edificio y ya sea por requerimiento de ellos mismos, pudiera ser, y se te indicó tal cosa, mira el informe aquí. O te visitó, no sé, los inspectores del Ministerio de Vivienda, de Obras Públicas o lo que sea, Claro. y te dijeron esto. Pero en ese caso específico, o sea, ¿qué tanto? No sé si me estoy dejando entender tal vez el análisis del foco de lo que estoy tratando de manifestar. ¿Qué tan necesario tendría que hacer obligatoriamente hacer una autopsia específica y particular y con todas Yo las entiendo que no es ramificaciones de necesario. lugares a un cadáver, a un cuerpo, cuando ya no es un hecho controvertido lo que pasó? Y cuando, más allá de que fuera o no, es el tema también de la humanidad que se tiene o que se deba de tener con esos parientes que están ahí, que lo único que quieren en un momento de tanta tragedia y de tanto dolor es poder por lo menos velar a sus familiares en paz. ¿Qué es lo que les van a entregar? Porque han pasado ya 4 días. No sé realmente, si es desde el punto de vista legal, entiendo que no es necesario, porque el que vaya a reclamar con el simple hecho de probar que por ejemplo, su familiar falleció en ese lugar, que es muy fácil, evidentemente, de probar, porque habrán listas y de todo. Eh, Creo que con eso es suficiente ya para hacer el vínculo, ¿verdad? De dónde murió y todo eso. Ahora bien, no sé, porque, por ejemplo, los certificados de defunción, aunque no haya autopsia, sino los que mueren de causas naturales, se le pone una causa de muerte. Claro. Entonces, pudiera ir por ahí para poder determinar en un acta de defunción la causa de la muerte, porque no le van a decir, Le cayó el techo no va a encima, decir le cayó el techo, obviamente. sino me murió por asfixia. Hay unos que murieron por asfixia, otros por un trauma, Golpe, otro por por una acumulación de sangre. una hemorragia interna. Creo yo que pudiera ser por ahí, ¿me entiendes? Porque es como tú dices, es angustiante para los familiares que quieren su ya para darle sepultura y hacer todo lo que corresponde con su familiar, pero también del otro lado tenemos una responsabilidad estatal de decir, mira, sí, quiero entregarte lo más rápido posible, pero no puedo simplemente entregártelo, Claro. llévatelo. No sé, habría que encontrar un balance ahí, Y un punto un medio. punto Entonces, medio. ¿cuál es el tema? Que es básicamente, y por eso decía al inicio, que más que nada es buscar un punto de reflexión y un punto de aspectos a mejora. Señores, ¿cuál es la cantidad de médicos o de científicos forenses que tenemos en República Dominicana? ¿Cuál es la cantidad? O sea, yo traté antes de yo venir de tener los datos actualizados y lo que pude conseguir fueron datos del 2021, donde se establece, por ejemplo, que en el INASIF existían 14 médicos nombrados, Ay, de los Dios. cuales, ¿qué tú vas a decir? Está indignado. Así que aquí no podemos ver siempre de colegita. Exactamente. No. O sea, en el 2021 habían 14 médicos nombrados, 3 patólogos, 3 forenses y 5 odontólogos en el INASIF. Y en el Ahí yo vi una que salió del que retiro, salía, ajá, que que vino era del retiro, del porque retiro. Y en el INASIF habían 121 médicos, de los cuales solamente habían 50 forenses. Estamos hablando entonces que tenemos, tratando de ser optimista, a la fecha de hoy tal vez 100 médicos legistas o 200 médicos forenses distribuidos demasiado, en todo el creo. No creo territorio que hayan nacional. no creo que Te hayan estoy diciendo tantos. por ponerle, por, por, por no pecar de verdad, Está siendo muy considerada. por no ser desconsiderada. Pero la realidad es que tal vez nos llevan a 60. Yo creo que el Estado tiene que prepararse para lo normal y para lo Y para excepcional. exactamente. Es verdad que tú no vas a tener, tal vez, vamos a decirlo así, en nómina, 200 legistas o qué sé yo. Pero tú tienes que saber que pueden darse eventos, y no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista también hasta técnico, de cómo remover. Mira ahora, por ejemplo, con la remoción de escombros, ahí está ubicado en un solo lugar, pero ¿qué pasa si hay un terremoto donde hay daños en diferentes lugares del país? ¿Realmente tú estás preparado para mandar equipos a los diferentes lugares del país y personal para atender esas emergencias? Entonces, tú tienes que tener, así sea un banco valga la redundancia, de emergencia, De elegibles. como tiene, por ejemplo, los bomberos tienen voluntarios que tal vez no están trabajando ni cobrando por los bomberos, pero están preparados para una emergencia, servir junto con los bomberos que están en el día a día. Es así, pero realmente hace falta porque, para ponerte un ejemplo que conozco de primera mano, en diciembre, yo tengo un caso que ocurrió en diciembre.
Y al sol de hoy, estamos hablando que estamos en abril, o sea, 4 meses después, no ha salido la autopsia. Wow. 4 meses después, y no ha, o sea, uno llama, uno va todos los días, yo mando a los familiares y la autopsia no ha salido. Imagínate tú en este caso. Sí, Otro sí, asunto sí. importante, las neveras donde se conservan esos cuerpos. Cuando yo fui, en el 2021, 2020, eso no tenía una refrigeración adecuada. O sea, que es muy probable que esos cuerpos ya se encuentren en estado de descomposición. Muy probable, muy probable. Entonces, el punto aquí es, dentro de todo lo que está ocurriendo, es como Estado, como nación, como país, primero hacer un mea culpa, pero segundo, tratar de mejorar. No es posible que nosotros estemos en estas condiciones, donde el INACIF, el Instituto de Patología Forense, tengan más de 20 años, por ejemplo, que no reciban equipos adecuados, donde patólogos han manifestado de viva voz, mira, la tijera, por ejemplo, con la que yo tengo que hacer una incisión, o el bisturí, si no está en las condiciones adecuadas, me puede afectar la conclusión final o el resultado de ese informe. Y eso es lo que tenemos. Pero eso no es un tema de interés nacional, porque uno piensa que lo más cercano que uno, lo más lejano que uno va a tener es la muerte, cuando al final es lo único Sí, seguro que uno tiene. sí. Entonces, dentro de esta tragedia también, el Estado, ¿qué está haciendo? No, ahora, a raíz de esto, se ha destapado, por ejemplo, el tema del puente de la 17, que tiene también unas altas probabilidades de que también ocurra una desgracia. Pudiera colapsar. Sí, Que pudiera realmente yo colapsar. creo que esto puede ser un llamado de atención, pero no que se quede ahí para el Estado, porque mira lo que pasó con el tema del túnel de la 27. Exacto. Ah, vamos a reparar el túnel, pero ¿qué pasa con la demás infraestructura? O sea, no es para que tú cheques el túnel, ya el túnel se cayó. Obviamente que tenemos que repararlo. El tema es que tú tienes que decir, venga, ¿dónde más puede estar pasando esto? Entonces, lo que pasó con el Jet Set es para nosotros decir, ¿qué probabilidad existe de que otra edificación de esa naturaleza pudiera pasarle lo mismo, ya sea residencial, sea comercial, sea lo que sea? Entonces, ahí donde el Estado debería decir qué nosotros debemos hacer. O sea, no sé, vamos a organizar un operativo para hacer una inspección general de edificaciones, de puentes, de esto, y luego que tengamos un informe, entonces vamos a darle las recomendaciones si son propietarios privados y plazos para la reparación, el mantenimiento. Si son públicas, pues vamos a hacerlo nosotros para evitar las situaciones, porque ok, pasó en el puente, pero nada más el túnel, entonces, ¿esa es la única infraestructura que tenía problemas? Evidentemente que no. Claro, y eso lo que te deja también es bastante claro que existe una crisis en las instituciones de República Dominicana, porque me imagino que tienen que haber instituciones que se tienen que encargar de eso, que tienen que haber instituciones que regulen y que reglamenten no solamente las construcciones, sino también el tiempo de factibilidad de esa construcción. El tiempo, claro. periódicamente Las inspecciones tienen que tener un tiempo. Mira, te Claro. pongo un certificado afuera y te del digo local. esto por un año, por ejemplo, por 2 años, por 5, lo que entiendan los expertos que es válido. ¿Me entienden? Que bueno, esta estructura con las condiciones que está, en 5 años va a estar todavía en condiciones. Vamos a inspeccionar en 5 años más o en 3 años más a ver si te damos un certificado nuevo. Y eso también obliga al propietario a que le dé un mantenimiento adecuado y a que no haga modificaciones no autorizadas o riesgosas. Porque aquí tenemos múltiples vertientes. Primero tenemos la cultura de que, como la cultura de la dejadez, la cultura de que yo no le voy a pagar a un ingeniero para yo abrir una ventana, por ejemplo, porque yo entiendo que eso no es nada. La edificación me lo aguanta. Amigo, usted no es ingeniero, usted no lo sabe. Exacto. O sea, un ingeniero que se respete, para hacerte cualquier tipo de modificación, te necesita tener los planos, el croquis de la estructura, dónde está cada cosa, ver si hay una tubería, ver qué tipo de material es, hacer un análisis del suelo y un sinnúmero de cosas que usualmente aquí no la hacen. Porque lo que se quieren y lo que queremos todos al final de cuentas es ahorrarnos 2 o 3 pesos que a la larga terminan Por eso yo escuché, ahora mismo no recuerdo quién era que decía este comentario, que yo lo encontré es totalmente atinado antes de estos eventos, criticando digamos, las restricciones que existe en el Estado, no solo en este, sino en la mayoría, para autorizarte a hacer cosas, pero no existe ninguna supervisión posterior. Y él decía, lo ideal es que la autorización sea fácil y lo difícil sea tú mantenerte. Es decir, yo digo, yo quiero construir, sí, los planos, perfecto, tal cosa. O yo quiero, qué sé yo quiero constituir una empresa de tal cosa. Que no hayan tantos requisitos para la constitución de esa empresa, siempre y cuando, claro, se cumplan con los requisitos mínimos para cada industria, pero que yo te
supervise. ¿Por qué? Porque si yo te pongo los planos y te digo, yo voy a hacer un edificio de tantos pisos y te pongo los planos que sí, que lleva tanta varilla, que lleva no sé qué, lo que hacen una profundidad de la zapata de tal. Pero si tú no ves lo que yo estoy haciendo, yo puedo hacer lo que yo quiera porque ya tú me aprobaste en base a una teoría. Exacto. Entonces, en base a eso, yo no tengo que molestarme mucho. Sí, yo te lo voy a aprobar. Ahora, yo voy a estar encima de ti. Yo voy a estar encima de ti. Yo te voy a mandar un inspector cada X tiempo porque yo tengo que ver que tú estás poniendo las varillas del grosor que es, la cantidad suficiente, el concreto, esto. ¿Me entiendes? Pero aquí no hay una cultura de supervisión. Para nada. Y te digo, o sea, estamos pagando... Creo que bastante caro. Al final fue un saldo de 221 muertes. Por temas que tal vez pudieron evitarse, tal vez no. El punto aquí, vuelvo y repito, no es tratar de sindicar culpas, no es llover sobre mojado. El punto aquí es a partir de este momento, ¿qué vamos a hacer? Porque como por ejemplo, cuando pasó lo del puente, o lo del túnel de la Gómez, eso era un llamado de alerta para que se empiecen a hacer inspecciones en todas las infraestructuras. Y aquí no se hizo nada. O sea, de hecho, yo creo que ni ninguno de los afectados ni se hicieron reclamaciones, ni hicieron demanda, me parece. Yo no vi nada de eso. No sé si ahí hicieron demanda, no sé. Porque ahí era contra el Estado. Exactamente. La gente muchas veces entiende que no puede demandar al Estado. O que no tiene sentido. Pero evidentemente, ahí sí procedían demandas de responsabilidad patrimonial. Claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de prepararnos, y aquí es un poco complicado, pero por ejemplo, el tema de la forma en la que se manejaron las autoridades designadas para cubrir o para tratar de dar una respuesta a eso. Yo tengo, por ejemplo, una conocida que es de Ecuador, donde fue el terremoto. ¿Sabes que yo chipeo con los países? Que no sé. Fue un terremoto que duró como 3 días. ¿Pero reciente? De Ecuador, sí. No, hace bueno. ya un tiempo. Ok. Y ella me contó, y estábamos hablando de este tema, ella, por ejemplo, me contaba que cuando eso pasó, número uno, existía como que un líder de la operación en sentido general, donde lo primero que manifestó era que todos tenían que estar en absoluto silencio, porque habían personas que estaban ahí abajo, que si esa persona gritaba con el escándalo que se armó, por ejemplo, en esta situación, nadie escuchaba a nadie. Ahí lo primero que llegaron fueron los periodistas. Vuelvo y te digo, no se delimitó como que un espacio donde ustedes tienen que estar aquí, entonces nosotros vamos a hacer un trabajo aquí. La forma, el manejo. Yo estaba hablando con un compañero que me decía, no, porque aquí nosotros tenemos muchísimos perros para rastrear drogas, por ejemplo, pero no tenemos ningún área específica que se dedique al rastreo de cuerpos, por ejemplo, o de seres humanos ante una catástrofe. Ahí pudo haber sido útil, sí. Ante una catástrofe, por ejemplo. Entonces, el nivel de organización, el nivel de dónde estamos dirigiendo los esfuerzos y de lo que estamos haciendo como nación y como población y como Estado, sobre todo, tiene que preocuparnos. Porque República Dominicana está a la vanguardia en tecnología, en turismo, en muchísimas cosas y en situaciones elementales donde el sentido común debe de primar, si no algún tipo de experticia o entrenamiento al respecto, es lo que menos sobra, o sea, es lo que más falta. Se habló de que hubo personas que se estaban robando los relojes, las cosas de las víctimas, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué nivel de organización real de que supuestamente, según lo que dijeron... Eso después se determinó que era falso. No, espérate. Agarraron a un TikTok, a este otro tema. Hay 3 personas detenidas. 2... porque presuntamente... La difusión de imágenes de cadáver. Y un tercero que era un TikToker porque subió un video diciendo que él estaba en la tragedia y que él vio que los policías estaban llevando las pertenencias de la persona. O sea, tú me estás diciendo a mí que en una magnitud y una tragedia de este tamaño, tú tienes a 3 personas detenidas por este nivel de infracciones. No estoy diciendo ni que esté mal, ni que esté bien, ni que debieron o no debieron. Pero esas son la gente que tú tienes detenida por eso. Cuando igual los delitos que cometieron fueron posterior al evento. Bueno, pero lo que pasa es, Adalkiri, que la ley está ahí. Hay una ley de dignidad, de respeto a la dignidad de los fallecidos. Entonces, aquí se ha hablado, cada vez que hay un accidente, se habla, y la gente sigue difundiendo imágenes grotescas
de cadáveres, ¿tú me entiendes? Entonces, el tema del TikToker, hablando mentiras, nada más por view, hablando disparate, sin estar ahí. Entonces, son cosas que también indignan a uno porque con el nivel de inconformidad social que hay ahora mismo, tú también agregarle gasolina a eso para que la gente empiece a decir, esto no sirve, que sí o que no. Ahí la gran mayoría, por no decir el 100% del personal que estaba, tanto de policía, de bomberos, del COE, de donde sea, De voluntariado. estaba comprometido a salvar vidas, a tratar de encontrar a alguien vivo, ¿tú me entiendes? Y colaborar. Entonces tú vienes a tratar de dañar eso, diciendo que hay policías robando, que no sé qué. No sé, como que Es también y todo. contraproducente, pero al mismo tiempo no sé si, o sea, y entiendo por un lado el sentido de que hay que poner un ejemplo, de que tenemos que, bueno, ya que se ha dicho 1 millón de veces, creo, según lo que yo tengo conocimiento, que estas dos personas, la de difusión de imágenes, es la primera vez que alguien está siendo sometido Creo que es la por primera ese vez. tipo de cosas. Y sí, a modo tal vez de que se ponga un ejemplo, de que se entienda que realmente algo de que no debería hacer, sí, yo te lo entiendo y te lo aplaudo. Ahora, lo que a mí no me hace sentido es que en medio de todo esto, esa sea la preocupación o el mayor acto judicial que tú vas a realizar, porque a todas estas, que se tenga conocimiento público, al dueño del Yesen no se le ha hecho una entrevista, no se ha interrogado, no se ha investigado de ningún tipo, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, Yo eso entiendo que todo eso se va a hacer. claro, ¿y se va a hacer cuándo? Lo que pasa es que, dime tú, por ejemplo, una entrevista ahora mismo, sin ningún tipo de información clave. Yo entiendo que la fiscalía tiene que hacer una investigación previa para luego citarlo a él, para entrevistarlo. Cuando yo tenga a mano algo, que yo diga, mira, pues según vi en una publicación, ustedes hicieron una remodelación en el 2023 y otra en tal año. Que hubo supuestamente un incendio Hubo un también. incendio, o sea, yo tengo que como que recolectar, si yo fuera procurador, déjame recolectar algunas informaciones que yo tenga como investigar si este señor tenía conocimiento o podía tener la previsibilidad de que eso podía pasar. Si usted sabía que esa Sería estructura tenía importante también problemas. Porque si yo te siento ahí entrevistar a los y arquitectos. te pregunto sin tener ningún dato, A lo que yo dígame, ¿usted sabía que voy, esa a lo que yo voy es que, por ejemplo, lo que se entiende y lo que ha dicho una gran parte de la población es que, ok, como estos son los jodidos, como estos son los de a pie, si a esto yo lo meto preso, si a esto yo lo investigo, si con esto yo trabajo rápido. Bueno, Y no eso deja de ser una realidad, que es lo mismo que estamos hablando de lo del INASIF. O sea, Eduardo Grullón, Dotel el Perotero, Ruby Pero, toda la gente que de una manera, la gente del Banco Popular, toda la gente que de una u otra manera fueron o fueron influyentes y tenían algún tipo de relevancia a nivel social, esos cuerpos salieron en un 2x3. Entonces, la gente de a pie, si tú me estás diciendo a mí que tú eres una institución del Estado, tú debes de hacer un trabajo por orden de llegada, es lo lógico, porque sí. se supone que yo no voy a permear ningún tipo de favoritismo ni ningún tipo de consecuencia. Yo voy a hacer un trabajo profesional de acuerdo al orden de llegada. Yubelkis Peralta, por ejemplo, publicó en las redes sociales, que estamos esperando nuestro cuerpo, que qué sé yo qué, tagueó al presidente, tagueó a 2 o 3 gente, y en 15 minutos publicó, ya no entregaron a nuestros familiares, gracias. Entonces, ¿dónde realmente está el sentido de igualdad? De que, concha, le vamos a darle prioridad a todo el mundo por lo que se merecen. A eso es a lo que yo me refiero en ese momento con Sí, yo entiendo que es una crítica válida y eso no tiene solo que ver con este evento, sino con con todo. un mal general que existe en nuestro país del tráfico de influencia. Eso se ve en todos lados. Entonces, el que tiene relaciones, aquí lamentablemente resuelve más fácil que cualquier otro. Eso es Y así. eso se está viendo ahora públicamente porque fue un evento público, pero eso se da a cada rato. Una persona conocida, una persona con relaciones, no hace fila, todo le sale rápido, etcétera, etcétera. Que eso es recuerdo ahora un comentario que hizo un juez en uno de estos casos de corrupción administrativa, que le dijo, pero mira qué rápido le salió a usted el pago de esa deuda pública. Cuando yo tengo gente que tienen 15 años esperando que le paguen. O sea, se nota que hay un tráfico de influencia cuando se agiliza más rápido de lo usual. Entonces, en resumidas cuentas, por lo menos de mi parte, yo lo que pienso es que sí, las redes sociales son una herramienta fundamental, que sí, se monta mucha presión ahí, pero que nosotros tenemos que ser como población un poco más constantes en los reclamos que hacemos.
Por ejemplo, hace menos de 2 semanas estábamos reclamando por el hoyo de Friusa, por no sé qué, no sé cuánto. Hubo un tema Estaban reclamando ustedes. Estábamos los dominicanos. Yo no voy a dar ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, cuando pasó lo de la India, la población indignada, que la India tiene que aparecer, que no sé cuánto. Hoy, aún salieron los padres Sudishka y con dijeron que ya la damos por muerta. Y gente en las redes, no, porque tiene que aparecer, porque yo no me puedo creer que sí o que. Entonces, es como que nos estamos envolviendo en una ola de que una noticia tumba la otra y una noticia tumba la otra y no se le da continuidad a nada. Lo que aquí está pasando es algo grave. Es algo para que nosotros como población nos unifiquemos y empecemos a exigirle al Estado que nos ofrezca soluciones y que exista, como siempre, y nunca me voy a cansar de hablar de eso, un sistema y un régimen de consecuencias. Porque ¿quién era el encargado de supervisar o quiénes o qué institución son las encargadas de supervisar eso? En un momento dado creo que era la Oficina de Supervisión de Obras del Estado. Con el gobierno de Abinader esa oficina se eliminó y creo que sus funciones pasaron a Obras Públicas, si no me equivoco. Creo que sus funciones pasaron a Obras Públicas, pero no estoy 100% seguro. Pero esa era la oficina que supuestamente supervisaba las obras del Estado, pero vuelvo y te digo como ahorita, supervisar tal vez cuando se está construyendo, pero realmente hacen una inspección posterior. Claro. Entonces, esa es la situación. Señores, es lamentablemente esta situación que estamos viviendo. Nueva vez nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame a todas las personas que de una forma u otra, o a todos, porque todos de una forma u otra somos víctimas de esta situación. Nuestro llamado de atención primero para el gobierno y de estar alertas y de ser constantes en los reclamos que hacemos como población. No es que usted agarre un Twitter o un Instagram y empiece a tirar fuego y que cuando venga otra noticia se olvide de esa. Vamos a ser conscientes con las exigencias que estamos haciendo como nación. Eso es así. Bueno, ahí están dadas nuestros comentarios, nuestras sugerencias también, tanto para las víctimas como para el Estado. Y nada, esperemos que vayamos mejorando y que esto sea una oportunidad para reconocer nuestras fallas y poder iniciar con las soluciones. Así que muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Será hasta otro episodio de Disidentes Jurídicos.